Bueno, buenas tardes. Para la Cátedra Macaya en esta ocasión es un honor tener al doctor Rodolfo Rojas Rocha en esta conferencia denominada Poshumanismo y Tecnopoéticas desde el andar geoestético. La Cátedra Enrique Macaya Laman, como ustedes saben, y la Cátedra de Humanidades Digitales hacemos a veces actividades conjuntas de trabajo colaborativo. Este es el caso, puesto que pensamos que desde las humanidades y las humanidades digitales es importante establecer una reflexión en relación con, por un lado, este nuevo paradigma emergente del poshumanismo, así como de qué se está haciendo en las artes en relación con estos cambios tecnológicos y filosóficos. Entonces, pues es un gusto estar acá y tener a don Rodolfo Rojas. Les voy a poner un instante acá a mi compañero don Jonathan Piedra, quien es el coordinador de la Cátedra de Humanidades Digitales. Bueno, le agradezco a la Escuela de Estudios Generales y a la Cátedra Macaya por permitir estas colaboraciones que precisamente se encuentran en el espíritu interdisciplinario de las humanidades, con tal de vincular conocimientos, saberes y nuevas perspectivas que se pueden desarrollar desde diferentes ámbitos. En el caso de hoy, como ya comentó mi colega Tatiana, tenemos al doctor Rodolfo Rojas Rocha, artista plástico, visual y mediático, profesor de la Cátedra de Diseño Pictórico y Diseño Básico. Además es investigador responsable del proyecto Aula Negra, laboratorio de la imagen plástica, la pantalla y el performance. En este sentido, la propuesta de hoy se ubica dentro de la siguiente pregunta: ¿cómo se entiende el posthumanismo digital y la tecnopoética desde el andar geoestético a través de la producción de obras artísticas? Como ustedes ven, es un tema que genera varias aristas y en este sentido el doctor Rodolfo va a intentar responder esta pregunta de manera tentativa desde una propuesta de investigación-creación basada en el rol nómada en el territorio, con tal de llegar a una propuesta de arte paisajístico y geográfico en el contexto de la creación de obras, utilizando la imagen, los medios y los dispositivos móviles. En este sentido, todo comienza por una geopoética compuesta de bioderivas en el territorio, donde predomina lo narrado, descrito e imaginado. Entonces, sin más, le damos la palabra al doctor Rocha para que pueda expresar y mostrarnos su presentación. Gracias. Muchas gracias por la invitación de parte de la Cátedra González Laman. Muy agradecido de compartir con la Escuela de Estudios Generales y también me interesa mucho la idea de incorporar este tipo de pensamiento sobre la investigación-creación que he venido desarrollando a lo largo de 12 años, específicamente en el proyecto Aula Negra, que es un proyecto donde se introducen una serie de elementos como por ejemplo la exploración a través de imágenes mediáticas, y en este caso voy a hablar precisamente del tema del andar geopoético. Bueno, y respondiendo a esta pregunta de cómo se entiende el poshumanismo digital y la tecnopoética desde el andar geoestético a través de la producción artística, el tema que se va a desarrollar responde a esta pregunta tentativa en el campo de una investigación-creación, la cual está basada en el rol del nómada en el territorio. Es importante llegar a tener una propuesta también de lo que es el arte paisajístico y geográfico en el contexto de la creación de obras, utilizando la imagen, los medios y los dispositivos móviles. De acuerdo a esta idea de que todo empieza por una geopoética compuesta de bioderivas en el territorio, también hay un elemento ahí importante que es lo narrado, lo descrito y lo imaginado. Utilizo otra figura también muy importante en el campo de la literatura, que es el concepto de flaneur y flaneuse,
y que vino a incorporarse de la lectura baudeleriana, donde el artista de paisaje también es un artista que observa, camina y anda en el espacio sin rumbo fijo, representando metáforas, buscando una realidad subjetiva del viaje emocional. ¿Perdón? Perdón. Gracias. Y a partir de ahí se genera toda una serie de dinámicas de interconectividad de carácter rizomático y mediático, consolidando también diferentes tipos de lenguajes, lo que es el lenguaje plástico, el lenguaje digital y las maneras en que el andar anda en un espacio y genera una serie de interrelaciones. Al justificar los procesos de autorregulación, se incentiva el pensamiento crítico y complejo como una descentralización del cuerpo, a partir del sistema vivo y acompañado de un dispositivo del comportamiento biológico en desplazamiento, a modo de una máquina viviente, haciendo en relación a Maturana y Varela, y a partir del empleo de dispositivos tecnológicos en el cuerpo, sobre su organismo no humano y mediante el mismo, donde se asocia la imagen pantalla siendo una creación ambiental mientras se camina. En esa travesía estética, y cito a Careri, 2014, por la ciudad o el bosque se representa el horizonte de una geografía procesada por aparatos en una dimensión poética, urbana y natural. Esas capturas de imágenes en formatos plásticos, fotográficos y videográficos de la ciudad llegan a la técnica del videomapping urbano. Se asume, mediante ese programa del software, el desplazamiento corporal y perceptivo, incorporando en la proyección lumínica un elemento fundamental, que es la movilidad. Se seleccionan las imágenes de las georrutas reales e interfaz urbana del espacio público en relación con la tecnopoyética digital. La tecnopoyética digital se puede definir como la intención de formular un programa de desplazamiento para realizar arte. Conlleva la interacción de procesos de producción, iconográficos y el sketching, y en ruta en un contexto de lo geopoyético, poyético y tecnopoyético, explayado en dimensiones personales y espaciales dominantes en lo cotidiano. Cada término mencionado es vinculante a este programa de movilidad, el cual trabaja desde lo cognitivo y lo técnico al mismo tiempo. Se incluye en la categoría de la representación, apostando por la investigación-creación y los conceptos cruzados, aplicados a las artes plásticas en su trance con los aspectos formativos y profesionales desde la geoestética. La geoestética, pues, es la distribución de contenidos semánticos en diferentes medios, los cuales provocan las huellas de la creación visual para y en el entorno, dando soluciones tecnopoyéticas. La geoestética, poiesis y tecnopoiesis pueden aplicarse como palabras claves a una producción plástica y visual, donde el artista pasa a explicar el proceso creativo de su obra. La geopoiesis se enfoca en ordenar el mundo subjetivo del individuo en relación con el intercambio dinámico con el entorno real y su representación del paisaje, precisamente por Google Street View. Por consiguiente, la poiesis se refiere a la creación artística en sí misma y en sus desbordamientos al medio ambiente, compuesto de satisfactores, bienes, necesidades y artefactos. La tecnopoiesis implica en la sociedad ecológica la utilización de tecnología emocional y la interacción virtual en la elaboración de obras a partir de la materia espacial. La tecnopoiesis puede pasar del arte del paisaje y tener otro enfoque subjetivo, cuando se constata la actividad creadora de tipo figital desde el contexto espacial. Lo figital es una operación espacial que combina lo físico y lo virtual, estableciendo el uso de la geotecnia de la máquina de visión o del ordenador proyector de luz, siendo los medios digitales las últimas herramientas actualizadas.
Estas pueden influir en el empleo de los motivos visuales en lo geodigital por la realidad virtual o la realidad aumentada de las cartografías de origen satelital. Esta realidad técnica es móvil y es un instrumento de extensión de la intencionalidad a modo de un raison d'être de la conciencia humana dentro del esquema general de las cosas. También la tecnología de la visión reúne los procesos de animación en el espacio público y de las instalaciones interactivas acopladas a procesos iconográficos de transformación urbano-visual, permitiendo vislumbrar el desplazamiento contrahegemónico en el uso de la tecnología y la vivencia online, reclamando un espacio político y abriendo un camino por la ciudad. Otro enfoque sobre la creación a partir del paseo exploratorio en el espacio público convoca el concepto poético asociado a lo literario en la ciudad. Allí se recalcan las figuras retóricas en términos simbólicos que emergen de un cuerpo en exploración urbana entre edificios y fachadas. El cuerpo en locomoción actúa como un poema y autocatalizador de signos en la geografía del caminante. Cito a Le Breton 2022. De modo que la geopoiesis se asume desde la Gaia y la autogeneración medioambiental. Se engloba el cuerpo desplazado, la carne y lo cerebral en ese entorno orgánico de piedra y de minerales. Cito Sennett, 1997. Entendemos a grosso modo la geoestética como una perspectiva en que la tierra y sus procesos afectivos interactúan autónomamente entre el espacio privado y el espacio público. Es un lugar de conexión de la autogestión entre la figura humana en referencia con el aspecto topofísico, material y mental de los recorridos urbanos y naturales. En efecto, nuestra capacidad cognitiva y de involucramiento emocional está ligada a las actitudes amorosas, destinadas a influir en las superficies de un planeta explorado. En relación a la relación entre las geoemociones y la geoestética, se revela un programa de ilustración en tránsito entre dispositivos y cuerpos, como una novedosa manera de relacionar el recorrido sensorial y el territorio perceptible mediante el poder del centro. Arnheim. Este proceso explora las respuestas subjetivas que pueden estar influenciadas por el entorno natural o urbano, el cual inspira la expresión artística, las emociones localizadas, que son respuestas subjetivas de lo algorítmico que experimentamos en relación con ciertos estímulos situacionales. La geoestética es, asimisma, una corriente literaria. Busca trascender la relación entre la retórica de un paisaje afectivo y naturalizado, limitado por el lenguaje de la poesía y sin fronteras prácticas. Los geopoetas son caminantes que a menudo se inspiran en las bondades de la naturaleza irrepetible del clima y la zona horaria. Se utiliza lo irregular para cambiar lo que se ve. Todo en el ecosistema de imagen se conforma en el entorno, a partir de una fuente de metáforas y símbolos humanamente conceptuales. Se expresan experiencias intersubjetivas y autorreflexivas profundas sobre los lugares naturales recreados. Por intermedio de la fisiología de la fantasía, de un espacio posible, se muestran los deseos inconscientes y la ficción visual a partir de las nictofilias, es decir, un amor hacia la noche. Sobre el movimiento a pie, sobre el territorio físico nocturno, se puede influir en el pensamiento visual, imaginado en el día y la noche. En la cabeza del caminante artista, que puede integrarse en el ambiente, se articula la resolución de problemas en el contexto de campos emocionales y cognitivos. Al permitir conectarse de un modo intimista en la biodiversidad, se aprecia el poder y la belleza del entorno o pintoresco. Maderuelo 2010. Las geoemociones universales pueden ser canalizadas a través de los poemas visuales, donde emanan las imágenes pantallas del globo terráqueo captadas por él y la caminante. En la premisa de que el posible conocimiento sintáctico y técnico y práctico conduce a la producción, surge la acción dramática que ordena
orienta y clasifica la vida del flaneur y la flanousa tecnopoyética. Al crear, la creación y la creatividad son acciones autogeneradas y actividades de los sistemas vivos que se unen a la dimensión poética y geopoyética de la práctica icónica en el campo de la proyección, con videomapping del paseo, activando la percepción en la visualidad en una práctica teorizada utilizando lo proyectual en el aula negra. La metodología proyectual describe la perspectiva ambiental, humanista y universal, de cuya base emerge el método científico para un nuevo paradigma. Al sistematizar experiencias sobre el conocimiento subjetivo topográfico, lo estético es llevado a la práctica educativa. Se emplean entonces los incentivos y la observación crítica, desde una hipótesis artística para alcanzar una ecopedagogía aplicada a las artes plásticas y visuales. En un estado intuitivo y subjetivo, el proceso creador se inserta en áreas pobladas, siendo parte de los proyectos asociados al espacio absoluto, Harvey, 2021. De hecho, lo dicho anteriormente suscita la reflexión que sirve de puntos de partida en dos vías, para analizar la vía artística en el espacio público y elaborar una estrategia relacional orientada a un enfoque de pensamiento integral, Bourriat, 2006. Este universo de territorios móviles se remonta a la creación de un campo. Se explica en la generación de formas visuales donde hay una contradicción y diálogo en ese campo, localizado en una geografía fisiológica y un paraje detallado con sus condiciones medioambientales en flujos. En el lenguaje visual, la producción del campo se realiza del paisaje afectivo. Eso implica una búsqueda de las geoemociones proveniente de los estados celulares y la instancia física del amor platónico y agustiniano. Cuando se entra a discusión el espacio del terreno corporal, los elementos y características del territorio geoestético mismo se naturalizan en un ámbito complejo, una búsqueda de carácter ecopoyético, de naturaleza plástica, visual e intermedial, modela lo autoorganizativo en la ciudad, campo, local y global, proveyendo a la marcha imaginativa un aglomerado de estímulos materializados en el espacio abstractico y simbólico. En este proceso de transferencia de imágenes, los medios expandidos amplían la mirada de una deambulación artística con dispositivos móviles, cámaras digitales u otros recursos tecnovisuales para la notación del natural y en la captura de colores y, lógicamente, la documentación corporal en el medio ambiente. Como conclusiones, la geoestética, poiesis y la tecnopoiesis en el andar creativo por el geoespacio se refieren a la creación formalista en diálogo con el entorno urbano natural. Al referirse al proceso artístico, ocurre en una traslación del acto icónico y digital. Bredenkamp, 2017. En el empleo de recursos tecnológicos se adecúan medios a modo de herramientas, proporcionando un marco conceptual para comprender el caminante en su proceso de exploración en relación con la experiencia fenoménica, la creatividad y el trazado urbano en vivo en el espacio relativo. Por tanto, el poshumanismo digital y las tecnopoyéticas, desde una perspectiva geoestética, invitan a reconfigurar las relaciones entre cuerpo, tecnología y territorio a través de la producción artística. El andar en ese contexto es una práctica performativa que entrelaza la experiencia inmersiva con lo físico, desdibujando los límites entre el humano y máquina, entre sujeto y su simbiosis con el entorno. La obra artística entonces no solo se convierte en un medio de expresión, sino en un espacio de co-creación donde los cuerpos, los algoritmos y los paisajes nacen, interactúan y se transforman mutuamente. El poshumanismo digital cuestiona la centralidad del ser humano tradicional en la creación y recepción de obras de arte, proponiendo un enfoque que incorpore la agencia de la tecnología, los ecosistemas y los cuerpos no humanos. Las tecnopoyéticas en este sentido se refieren a la capacidad de la tecnología para poetizar el mundo de los sistemas vivos, tejiendo nuevas narrativas sensoriales que emergen de la interacción entre la navegación digital y lo orgánico.
Se vislumbra, por tanto, a lo lejos y en las cercanías de los territorios imaginados, aspectos dispersos, estímulos capturados por el obturador, donde la comprensión de una psicología del sentido común es importante, la cual se basará en nuestra vida cotidiana, ambiental, urbana, como un estado de bienestar mental. Muchas gracias. Sí, bueno, realmente muy interesante la conferencia, doctor. Me interesaría, digamos, que profundizara tal vez en la cuestión de la fragmentación, tal vez, ¿no? Que se encuentra precisamente el flaner en la ciudad, ¿verdad? Esta relación entre el que deambula, ¿verdad? Que me imagino viene a ser el artista, y esa construcción o acto poético, ¿no?, que hace del espacio que lo rodea y en relación con su propio cuerpo. Me pareció realmente pues bastante interesante y creativo, ¿verdad? En sí mismo el planteamiento. Pues entonces pienso que ahí podríamos todavía, porque tenemos un poquito de tiempo y sería bueno que profundice usted en ese campo, ¿no? No sé también si quiere decir algo. Sí, algunos comentarios. Igualmente le agradezco la presentación y todo el debate que plantea, porque en realidad cuando uno habla del poshumanismo, a final de cuentas es una episteme en crisis, o por lo menos que está en quiebre y en ruptura. Y entonces en ese sentido, tal vez a mí me gustaría si pudiera también extenderse cómo se da esta crisis o cómo se plantea esta crisis precisamente en esta lógica que usted hablaba del caminante, ¿no?, del andar, y cómo este encuentro de las geoemociones es como un espacio de ruptura simbólica, epistémica, que al mismo tiempo se calza precisamente con toda esta cuestión tecnológica, ¿no?, el Google Street Views y todo esto. Entonces tal vez sí podría extender eso, porque precisamente el poshumanismo muchas veces incluso se entiende como un humanismo tardío, ¿no? Y entonces en este sentido quizá me parece que esta de las geoemociones presentan una ruptura, y en esta ruptura tal vez se podría precisarla para entender más la relación entre uno y otro. Gracias. Bueno, contestando estas dos preguntas, bueno, la primera estaba relacionada con el tema de la fragmentación y el perfil del flaneur en la ciudad. Bueno, precisamente, bueno, esta propuesta que habla sobre el tema de la tecnopoyética tiene su antecedente en la geopoyética, porque uno tiene que caminar en el territorio, pero con una actitud creativa. Mientras uno está generando el proceso creativo, uno también está recuperando, archivando, explorando, tratando de generar diferentes lecturas sobre la realidad perceptual. Hay que tomar en cuenta que el perfil del flaneur, como lo plantea Baudelaire precisamente, después se vino a reformularse y muchos autores han venido trabajando sobre ese tema desde los estudios del siglo XIX en París. Precisamente Walter Benjamin vino a reincorporar todas esas formulaciones ya en el siglo XX, haciendo alusión como esa lectura de un caminar un poco, digamos, distópico o un poco cuestionando el sistema capitalista, porque él se refería mucho, Walter Benjamin, a la idea de la mercancía, ¿verdad? Y la idea de las fantasmagorías en el espacio. Entonces, prácticamente esa fragmentación del espacio va a generar una rebeldía política, porque ¿qué es lo más político? Caminar, porque mientras uno camina no consume. Entonces, en ese sentido, el caminar se vuelve también una manera alternativa al consumo. Pero por otro lado, el flaneur, más que todo en estas grandes avenidas de París del siglo XIX, ¿verdad?, que vino a causa de esta gran reforma de Haussmann, también hubo espacios para que el flaneur tuviera una actitud burguesa, principalmente con la entrada de los mundos de las vitrinas en las tiendas,
Entonces el flaneur caminaba viendo las tiendas, viendo las luces, ese tema de la arquitectura de metal y de vidrio, ¿verdad? Que creaba como un sentido de frialdad. Entonces esa arquitectura de vidrio también generó una nueva manera de pensar el espacio y fragmentarlo. Hay que tomar en cuenta que cuando uno camina también hay varios tipos de caminar, porque está el caminar premoderno, que es un caminar que está vinculado como a sociedades antiguas, ¿verdad? Donde el caminar más bien era para la producción o era para procesos religiosos. Y en el caminar moderno predominó el automóvil. Entonces había como mayor, digamos, masificación de los procesos y el caminar era distinto en el caminar moderno. Y el caminar postmoderno es el caminar por dispositivos digitales. Claro. Entonces ahí el poshumanismo implica el andar a través de medios y es ahí donde uno va aprendiendo a través del dispositivo. Okay, y eso genera también espacios de fragmentación. Hay otro elemento de la fragmentación que yo lo asociaría ahí a una palabra que tal vez no la mencioné, incluso la omití porque me parecía muy compleja para la charla, pero yo lo tengo aquí en el texto porque en algún momento me gustaría publicar esta ponencia. Y yo trabajo, digamos, en el proyecto de Aula Negra, hay una línea que tiene que ver con todo esto. Entonces se llama Expand Media Field. Yo lo utilizo en inglés porque el Expand Media es una técnica que vino, digamos, de la incorporación de los nuevos medios en los años 60. Pero Rosalind Krauss, que es una teórica del arte, que escribió mucho en la revista October en los años 70, que es la primera teórica del arte contemporáneo, principalmente lo que era el tema de la instalación. Ella creó un modelo que se llama escultura expandida. Entonces el Expand Media Field ya no es tanto escultórico, sino que es el espacio que se va expandiendo. Entonces al caminar uno va fragmentando esa expansión. Ahora le dirían, algunos teóricos le dirían intermedialidad, ahora tal vez se le diría también crossmedia, ¿verdad? Cuando los contenidos van, digamos, cruzándose de un lugar a otro. Los contenidos en los medios brincan de un lugar a otro con diferentes prosumers o diferentes sectores que van como leyendo esos contenidos. Pero ¿qué pasa cuando uno va caminando con todos esos dispositivos? Porque uno lo hace a diario. Uno prácticamente es un flaneur todo el tiempo. Pero ahora no tenemos conciencia de eso y que poder, digamos, llevar esta imagen de la fragmentación, yo lo veo más que la fragmentación como que se hizo una remediación, ¿verdad? Porque los contenidos se fragmentan, el caminante se fragmenta, pero también los contenidos se transmiten de un medio a otro. Y así como, por ejemplo, uno puede hacer un reel, uno puede hacer un video que uno está en un lugar, ¿verdad? Hay como varios instancias de los contenidos que circulan en diferentes medios, mientras el cuerpo se va desplazando. Entonces yo entendería la fragmentación de esa manera. Con respecto a la otra pregunta sobre cómo se da la crisis, esta crisis con el geohumanismo y las G11 emociones, bueno, yo lo pensaría más en este caso como que la crisis del geohumanismo es precisamente el concepto que nosotros tenemos del espacio a través de las imágenes satelitales, ¿verdad? Y cómo el espacio ha sido percibido en diferentes contextos. Cuando uno tiene acceso al Google Earth, por ejemplo, que el dispositivo que utilizo mucho para hacer esta investigación, hay maneras de cómo uno puede acceder a los espacios, ¿verdad? Porque uno puede acceder a los espacios satelitales desde diferentes lecturas, puede ser, pues, digamos, de una lectura superior, inicial, hasta que uno llega a la calle, entra al Google Street View y comienza a caminar y caminar. Y a partir de ahí, que todo lo hacemos en este momento con el smartphone, que fue desarrollado a partir del 2010 aproximadamente, ¿verdad? Que teníamos este tipo de tecnologías ya más claras. Sí hay una condición muy importante que es como esa crisis que nosotros tenemos de humanidad, porque a veces el tema de la humanidad, como viene un tema del Renacimiento, había como un sentido de que el ser humano era el centro de todo el universo, ¿verdad? Como que había un control. Más bien aquí, en los geomedios, lo que sucede es que el ser humano tal vez tiene toda una especie de sobresaturación de estímulos. Entonces eso nos hace un poco más temerosos ante cualquier cantidad de información.
principalmente ahora con las inteligencias artificiales, ¿verdad? Que de una u otra manera las inteligencias artificiales tienen mayor inteligencia que uno, porque tienen mayor cantidad de información en el sentido de si se acumula información. Sin embargo, también eso es muy discutido en este momento, pero eso no se puede visualizar hasta ahora. No se sabe qué es lo que va a suceder dentro de unos años con este tipo de tecnologías, como la inteligencia artificial puede estar vinculado a los procesos del caminar y del andar. Y yo sí creo que esa situación de la crisis de las emociones sí tiene que ver mucho también con nuestra manera de percibir las emociones en el espacio. Estamos hablando de las emociones caminando, ¿verdad? Porque no es lo mismo las geoemociones, ¿verdad? De ahí viene otro grupo de personas que han estudiado el tema de los paisajes emocionales, ¿verdad? O meterse en la dinámica del paisaje emocional, que no es tanto esa lectura que hacen los geógrafos, porque yo no me interesa tanto la geografía por ese lado. Más bien me interesa tomar elementos de la geografía, porque la geografía nos pertenece a todos. Entonces, en ese sentido, las geografías también están vinculadas a lo que en historia del arte era lo pintoresco, en las imágenes del paisaje. Lo pintoresco eran como imágenes de recordatorio, que eran bellas imágenes que nos transmitían cierto tipo de estados, y que en la historia de la pintura se vio muy claro esa relación de lo pintoresco, ¿verdad? Cuando la pintura comienza como a generar esos paisajes del Grand Tour, ¿verdad? Que se iban para Italia, iban a representar temas de la cultura clásica y todo eso, ¿verdad? Entonces yo creo por ese lado, yo no sé si pude satisfacerle sus preguntas, pero muy bien. Es que es un tema que se abre a muchas posibilidades. De grafitero. Bansky, el artista contemporáneo, sí. Sí. Es parte de la realidad de la fenomenología de la ciudad. Sí, sí, más bien ahí lo pensaría que no hay patrones, porque todo es rizomático, como un poco hablando del tema del rizoma, ¿verdad? Porque todo es aleatorio, no hay patrones de interpretación, todo es aleatorio. Todo sucede y emerge en la ciudad porque la ciudad es un mundo de fenomenologías. Entonces, bueno, dentro de las rutas que nosotros hacemos, que yo hago en ese taller, generalmente hacemos un ejercicio donde los estudiantes toman la batuta y cada uno camina de acuerdo a diferentes rutas. Pero mientras el andar no es conducido, no es controlado, uno nunca naturalmente camina controlado. ¿Verdad? Eso sería como si uno estuviera en un sistema militar o sistema ya altamente como deportivo, digamos, en el deporte. Sí, hay desplazamiento, claro, pero desplazamientos son aleatorios. Por ejemplo, ahí pensaría en el caso de las técnicas que trabajó Guy Debord, que fue uno de los fundadores de la escuela situacionista, los situacionistas en la ciudad. Entonces, el situacionismo lo que hacía era captar los elementos de la ciudad y dejarse llevar por todos esos fenómenos que acontecen. Pero esos fenómenos son vistos desde lejos. Ahora el tema de las emociones, estamos hablando en otro orden, porque el tema emocional está en otros campos, ¿verdad? Está dialogando con otros campos. Entonces, ¿cómo dialogar con la emoción y el espacio? ¿Verdad? Y cómo la percepción y el espacio, la sensorialidad y el espacio. Pero ¿qué pasa si todo eso se junta y a la vez entra todo lo aleatorio movimiento del cuerpo? Entonces hay un montón de situaciones que se escapan, que es muy interesante ver hasta dónde uno puede llegar en esos procesos, ¿verdad? Del caminar precisamente tengo una actividad en el Congreso de Artes y Humanidades el próximo jueves, un taller relacionado con el tema precisamente con ese mismo tema, pero más hecho un taller artístico. Entonces, cordialmente invitada. Gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. No,
Entonces, bueno, realmente creo que ha sido muy fructífera, muy interesante la conferencia del doctor Rodolfo acá presente. Bueno, es un campo bastante innovador, ¿verdad? Creo yo, y sin duda alguna que estaremos viendo más de su presencia por estos lares, tal y como nos anuncia, viene un taller para el próximo Congreso de Artes y Humanismo que hay en la próxima semana en esta misma Escuela de Estudios Generales, y que por supuesto quedan todos invitados a participar. Agradecerle al doctor su presencia, el espacio a nuestra escuela, a la Cátedra de Humanidades Digitales por interactuar en esta actividad, y al público que nos acompañó también, sobre todo en el espacio virtual. Le agradecemos su presencia. Sin más, entonces, buenas tardes. Gracias.